Un abrazo, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Estamos compartiendo lecciones para nuevos convertidos. En esta ocasión vamos a compartir la lección número 5 que se titula El Nuevo Nacimiento. Vamos a ver qué es el nuevo nacimiento y voy a leer acá una partecita de la definición de lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una experiencia espiritual donde la persona vuelve a la vida por medio de una acción de Dios y su palabra, que lo lleva a entender y a vivir cosas espirituales que nunca había vivido. En otras palabras, es salir de un reino para entrar en otro reino, por la obra del Espíritu Santo. Así como un bebé recién nacido nace a este mundo y empieza a vivir la vida y a experimentar cosas que no conocía, asimismo sucede en lo espiritual. Comienza a descubrir cosas que no había visto antes. Ese es el nuevo nacimiento, es una experiencia espiritual donde todo comienza a ser nuevo para nosotros y donde comenzamos a vivir cosas espirituales y a experimentar esas cosas maravillosas de Dios en nuestro corazón. Vamos a mirar un texto, 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces dice la palabra que si alguno está en Cristo es una nueva persona, o sea, una nueva creación. Alguien que empieza a vivir de nuevo. Entonces esa es la palabra de Dios que nos confirma que se puede tener un nuevo nacimiento. Pero quiero que veamos en esta oportunidad qué no es el nuevo nacimiento, porque a veces el nuevo nacimiento se confunde con otras cosas. Entonces, el nuevo nacimiento no es reformarse a sí mismo o decir, voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a dejar aquello, voy a dejar lo otro y tratar de reformarse a sí mismo. Por ejemplo, alguien que va a un centro de rehabilitación o Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que no estoy diciendo que eso sea malo, sino que no es el nuevo nacimiento. Son cosas que se pueden cambiar, pero no es el nuevo nacimiento. Entonces, esto quiere decir que el nuevo nacimiento no se da por un esfuerzo humano. Según Eclesiastés, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice lo siguiente. Eclesiastés, el capítulo 1, en el versículo 15, dice lo siguiente, 1:15. Dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Quiere decir que lo que nace torcido no se puede enderezar. Hablando de la naturaleza caída del ser humano, es algo que el ser humano no puede enderezar por sí mismo, es imposible, a menos que Dios haga algo nuevo en nosotros. Entonces, no es tampoco tratar de ser un buen religioso, porque hay personas que dicen, no, yo voy a cambiar, voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y voy a empezar a tener hábitos espirituales. Pero no se trata de ser un buen religioso. Según San Mateo, en el capítulo 5, nos dice algo muy importante. Mateo capítulo 5, en el versículo 20, nos dice lo siguiente. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Uy, qué interesante! ¿Por qué? Porque la justicia de los escribas y fariseos, para ellos, según el criterio de ellos, era una justicia mucho mayor que los hombres. Eran hombres pulcros, eran hombres muy bien presentados,
físicamente, exteriormente, eran personas que le hacían bien a la gente y tenían una vida religiosa intachable, ayunaban, oraban, bueno, tenían muchos hábitos espirituales. Pero el Señor Jesús dice, si su justicia no fuere mayor que la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir que esa justicia de ser un buen religioso no es un nuevo nacimiento, porque no le permite entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona, por medio de la palabra de Dios, haciéndolo entender a la persona su condición como pecador y la necesidad de ser libre de sus pecados por medio de la obra expiatoria de Cristo en la cruz para vivir una vida nueva. Entonces vemos que el nuevo nacimiento tiene que ver con una obra de Dios en el corazón para dejarle ver su necesidad, la necesidad de ser limpiado de sus pecados porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, la necesidad de ser perdonados y redimidos por la obra de Cristo. Pero eso tenemos que entenderlo por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, ser perdonados de nuestros pecados y poder estar unidos a Dios en una relación con Dios. Esto sí es el nuevo nacimiento. Entonces, en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 3, nos narra una historia y nos deja ver qué es el nuevo nacimiento. San Juan, capítulo 3, nos dice lo siguiente. San Juan, capítulo 3. Bueno, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí hay una charla entre un fariseo principal de los fariseos, que tiene una charla con Jesús y viene a Jesús de noche y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Y el Señor le responde, mira Nicodemo, nadie puede entender el reino de Dios, nadie lo puede ver a menos que nazca de nuevo. Tú me estás diciendo que yo vengo de Dios, pero ¿cómo sabes esto? ¿Cómo haces si tú no has nacido de nuevo? Para entender el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Tú eres judío, pero ese nacimiento natural, ese nacimiento judío no te sirve para entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo para que puedas entender el reino de Dios. Entonces Nicodemo no le entiende a Jesús, él piensa que es un nacimiento natural, pero Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Jesús le dice, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. O sea, no hay que confundir esos dos nacimientos. Obviamente que así como se nace de lo natural, también se puede nacer de lo espiritual.
Si hay un nacimiento natural, puede haber un nacimiento espiritual. Pero el nuevo nacimiento entonces se da a través de la palabra de Dios. El Señor le dice, para que usted pueda discernir las cosas de Dios, es necesario volver a nacer. Entonces, ¿qué es nacer del agua y del Espíritu? Porque si no se nace del agua y del Espíritu, no podemos entrar, no podemos ver, pero tampoco podemos entrar. Primero hay que ver, primero hay que entender y luego entrar en el reino de Dios. Eso va a ser muy importante, saber, tener en cuenta esto. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es entender por la palabra y por el Espíritu Santo los planes de Dios para mi vida. Eso es nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Pues que Dios nos da un nuevo corazón, nos da una nueva mente y nos da espíritu nuevo. Eso lo dice en la Escritura. Vamos a Ezequiel 36, voy a leer Ezequiel 36, en el versículo 25. Leemos lo siguiente, en el versículo 25 dice el Señor, dice Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios había prometido, vea, yo les voy a dar un nuevo corazón. Porque ese corazón con el cual nacimos es un corazón de piedra. Pero Dios nos va a dar un nuevo corazón a través de la palabra. Y a través del Espíritu Santo, Dios iba a colocar un corazón nuevo. Pero también un espíritu nuevo. No un espíritu rebelde, sino un espíritu que ama a Dios. Un espíritu que se inclina hacia las cosas de Dios. Entonces, Él nos daría corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de nosotros. O sea, nos haría nacer del agua y de la palabra. Entonces, nacer del Espíritu es que nuestro espíritu se va a unir al Espíritu de Dios por medio de ese proceso. Ese proceso de entender por el Espíritu Santo la palabra de Dios. Poder entender que Dios es santo, que yo soy una condición de pecador, pero que necesito un libertador, que necesito a Cristo, que necesito su redención, que necesito su perdón. Entender la obra preciosa de Cristo Jesús. Eso es el nuevo nacimiento. Y luego, como tenemos un corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de nosotros, vamos a comenzar a vivir una vida nueva y agradable al Señor. Entonces, ese corazón de pecador, donde había orgullo, envidia, egoísmo, toda esta clase de cosas en nuestro corazón, ahora Dios nos da un corazón nuevo que empieza a tener amor, respeto, comienza a tener ternura, comienza a tener muchas cosas que son conforme al carácter de Dios. Entonces, cuando la persona escucha la palabra y entiende esa verdad de Dios, el Espíritu lleva esa palabra, esa verdad de Dios, revelada al espíritu de la persona, y la persona nace de nuevo. Empieza a ver, a entender las cosas de Dios, pero también entra al reino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso el Señor le decía, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito sea el Señor. Entonces, nacemos de nuevo por medio de la palabra, del Espíritu y por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice en el versículo 14, San Juan, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. San Juan capítulo 3, versículo 14 dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué?
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la persona ya tiene un entendimiento y mira a Cristo y levanta su mirada a Cristo, donde él fue levantado sobre un madero y lo ve como la propiciación por sus pecados, como aquel que llevó sus pecados, su pecado personal, lo llevó allí en la cruz y cree que él murió por sus pecados, entonces Dios le otorga perdón, porque dice que es necesario que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, cuando las serpientes mordían a las personas, al pueblo de Israel, allí en el desierto y morían, entonces ellos estaban muriendo porque ellos reconocían que habían pecado contra Dios y estaban muriendo. Entonces ellos le pidieron a Moisés que orara, que por favor les diera una solución. Y Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente sobre un asta, sobre un palo. Y todo aquel que fuere mordido y mire esa serpiente, queda sano. Entonces Dios les levantó un remedio para la mordida de la serpiente. Entonces todo aquel que era mordido y miraba a esa serpiente en ese madero, quedaba sano. Todos nosotros, los que hemos sido mordidos por el pecado y levantamos nuestra mirada a Cristo y lo vemos en la cruz, allí levantado, vamos a ser salvos y vamos a ser sanos de nuestro pecado. Eso era lo que Dios quería decir. Entonces el nuevo nacimiento se da por tres cosas. Se da por la palabra de Dios, la revelación del Espíritu Santo y la fe en la obra de Cristo Jesús. Entonces todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Qué es necesario para nacer de nuevo? ¿Estás tratando de reformarte? ¿Eres un buen religioso? ¿O has nacido de nuevo? Esa es la gran pregunta. Entonces, de acuerdo a la Escritura, ¿cómo se nace de nuevo? Dejamos esto en su corazón para que pueda reflexionar, meditar, pensar. Si eres un buen religioso, ¿estás tratando de transformar su conducta o realmente has nacido de nuevo? Y cuando has nacido de nuevo, puede cambiar su conducta. Un abrazo para todos.